Buenas tardes, yo me llamo Alodia Prieto, seguramente nos conocemos muchos y ayer ya hicimos una primera charla y seguramente hay personas que también vinieron ayer. Antes que me olvide, lo voy a decir en primer lugar, aunque son los agradecimientos, pero es para que no se me vaya a pasar. Estas charlas comenzaron, como explicaba, el Ceremi. Primero me solicitó una charla la Superintendencia de Educación, sin saber muy bien dónde dirigirse. Ya, al parecer ellos habían tenido una charla con la Corte Suprema y querían replicarla a los funcionarios, entonces recurrieron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es un órgano que en definitiva son los que nos pagan los sueldos, administran las platas del Poder Judicial. Entonces ellos no tenían nada que ver con esto y por eso recurrieron al tribunal y yo fui a dar la charla. Ya, esto antes que empezara a regir la ley. Pero en el edificio en el que trabaja la superintendencia también habían personas de la Junji y no sé si en ese mismo momento también habían personas de Integra. Entonces me solicitaron dar charlas también a Junji y a Integra. Y Junji me parece que se consiguió esta misma sala. Entonces así supo la municipalidad. Entonces después le vine a hacer charlas a la municipalidad. Y entonces se enteraron los colegios. Entonces le fui a hacer charlas al liceo comercial, al liceo de Italia, al Italia. Y a distintos otros organismos, pero se me iban ya, porque además esto había que hacerlo fuera del horario. Entonces el administrador del tribunal propuso que mejor nos consiguiéramos un espacio grande y que todos los que quisieran venir de los organismos que nos estaban pidiendo la charla vinieran. ¿Ya? Entonces así fue como se gestó esta charla de ayer y de hoy. Por lo tanto, yo agradezco primero a las personas del tribunal que coordinaron esto. Hoy está aquí Elba y está Nelly apoyándonos, pero también colaboró mucho el administrador, la PAO, que fue quien gestionó los contactos. A la municipalidad, porque alguien, no sé quién, pero de alguna manera se consiguieron este espacio también, a la encargada de la delegación, que fue también quien coordinó, recibieron, vieron quienes confirmaban asistencia ya, porque como les digo, yo solo sabía que tenía más gente en la lista y que ya no me daba para hacer las charlas todos los días. ¿Ya? Porque además habían instituciones que tenían funcionarios contratados con Código del Trabajo y con normas públicas, entonces a ellos les tenía que hacer 2 días de charla. ¿Ya? Entonces ya no me estaba dando y por eso fue que se nos ocurrió hacerlo de esta manera. ¿Ya? Pero a propósito de esa forma es como se gestó. Ya no es una meta de nosotros como tribunal. Ayer me preguntaban si tenían que firmar alguna lista de asistencia. No, porque no tiene que ver con eso. ¿Ya? Y a nosotros obviamente como tribunal nos interesa también que la ley sea conocida por todos, a pesar que, como les digo, claro, empezamos antes de que entrara en vigencia, a estas alturas ya es mucho más conocida, pero sobre todo porque había muchos mitos a propósito de la ley también, cuestiones que salían en la prensa y que por lo tanto era interesante desmentirlos. ¿Ya? Entonces, eso, muchas gracias a todos los que colaboraron con la organización y que yo seguramente no los conozco ni les sé ni siquiera los nombres, pero muchas gracias. ¿Ya? Bueno, y yo soy una de las juezas del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia. Por lo tanto, soy abogado y por lo tanto mi conocimiento es desde ese punto de vista. Ya yo no tengo una expertise desde el punto de vista psicológico, ni psiquiátrico, ni como trabajador social, sin perjuicio de la experiencia que uno pueda adquirir o de lo que uno puede haber aprendido con colegas. Por ejemplo, cuando fui juez de familia trabajando con consejeros técnicos, ¿ya? Mi expertise es desde ese punto de vista. Y siendo abogado, pude dedicarme a la investigación, a la docencia o al ejercicio libre, pero siempre he ejercido en el Poder Judicial, ¿ya? Por lo tanto, mi experiencia es acotada a ese punto de vista. Y la materia es extensa. ¿Ya? Entonces les estoy explicando todas las limitaciones. ¿Ya? La materia es extensa y mi conocimiento se aboca a ese punto y no podemos tocar temas particulares. ¿Ya? Podemos hablar en términos generales, pero no se puede tocar temas puntuales, por ejemplo, sobre una eventual causa que fuera una eventual demanda que fuera a interponerse en un tribunal, menos en Valdivia. ¿Ya? Sobre eso no podría hablar. ¿Ya? Claro. Ya, entonces, ya.
Entonces, la ley, bueno, la conocen, ¿cierto?, como ley Karin. Seguramente entre los abogados es más conocida como la ley 21.643, o por lo menos entre mis colegas nosotros la conocemos como la 21.643, ¿ya? Y parte por el convenio 190 de la OIT. El convenio fue adoptado en junio del 2019 por la Organización Internacional del Trabajo, hace 5 años, ¿ya? Luego, en junio del 2023, fue ratificado por Chile y por lo tanto entró a regir un año después. En junio del 2024 nos empezó a regir a nosotros, ¿ya? Y el nombre del convenio es sobre la violencia y el acoso. Ese es su nombre. El convenio tiene distintas partes. Sí, el convenio tiene distintas partes, ¿ya? Y también contiene definiciones, define lo que es violencia, define lo que es acoso. Y no sé si todos son abogados, pero bueno, tampoco sé si todos conocen, pero los tratados internacionales a quienes obliga es a los estados, ¿ya? No obliga a personas individualmente consideradas. Entonces, cuando Chile ratifica el convenio, se obliga a cumplir ciertos deberes, ¿ya? Dentro de esos deberes está el de definir la violencia y el acoso, prohibirla, prevenirla, investigarla y sancionarla, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. La definición, la prohibición, la prevención, la investigación y la sanción, desde el punto de vista de las normas de los funcionarios públicos, ¿ya? Continuamos nomás. Entonces, la ley 21.643, que se conoce como ley Karin, en realidad tiene un título más extenso. Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Entró en vigencia el 1 de agosto de este año y uno de sus objetivos es prevenir situaciones como las que ocurrió con Karin Salgado. Por eso la ley es conocida como ley Karin. Cierto que era una técnico en enfermería de nivel superior que trabajaba en un hospital en Chillán y que falleció en noviembre del 2019. Entonces, y esto en un contexto, por lo que dice la prensa, ¿cierto?, de maltrato o de acoso sufrido en su lugar de trabajo. Entonces, el convenio se adoptó en junio del 2019. En noviembre fallece Karin Salgado y Chile ratificó el convenio solo en junio del 2023. ¿Ya? Esos son los plazos o el tiempo que ha transcurrido. Y la ley, bueno, ahora yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero cuando nosotros comenzamos con estas charlas todavía estaba dando vuelta en el ambiente que la ley establecía delitos, ¿ya? Y uno escribía en Google ley Karin y decía las 18 conductas que a partir de la entrada en vigencia de la ley serán constitutivas de delito, ¿ya? Era lo primero que aparecía. Y eso no es así, ¿ya? La ley no contempla ningún catálogo de conductas, ninguno, ¿ya? Y mucho menos constitutivas de delito, ¿ya? Entonces no establece ni 1, ni 2, ni 3, ni 18 y no dice nada relativo a los delitos, no modifica el Código Penal, ¿ya? Entonces eso como primera cuestión, ¿ya? Continuamos más. Sí, la ley fue modificada el día antes de entrar en vigencia, pero solo fue para corregir un error de referencia que había con respecto al Estatuto de los Funcionarios Municipales. ¿Ya? No es una modificación de mayor envergadura. Vamos a ver, entre las prohibiciones del Estatuto Administrativo y la de los funcionarios municipales están en el artículo 82 y 84. Entonces la ley lo repetía. Decía que eran todos en el artículo 82. ¿Ya? Es eso solamente. Ya, entonces, antes de poder ver el convenio y la ley 21.643, es necesario que nosotros entendamos con claridad qué es la dignidad de la persona y qué es la perspectiva de género, porque son conceptos que se reiteran tanto en el convenio como en la ley y en otras leyes también y en otros tratados internacionales, ¿ya? Pero estamos abocados a esto. Y uno lo encuentra como dignidad solamente o dignidad de la persona humana o dignidad humana, ¿ya? Pero ¿en qué consiste en definitiva la dignidad? Bueno, y ahí dice, alude sin recurrir a una perspectiva religiosa, ¿cierto? O sea, desde un punto de vista únicamente secular, porque si lo tratamos de definir desde un punto de vista religioso no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ya?
Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos entender la dignidad? Como la cualidad esencial del ser humano y nos permite distinguir aquello que es humano de aquello que no es humano. No aquello que es persona de lo que no es persona, porque podrían ser personas jurídicas, ¿ya? Es lo humano de lo no humano. Y todos los que somos personas tenemos dignidad, por el solo hecho de ser personas, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de la educación que tengamos, todos tenemos dignidad, ¿ya? Y solo las personas tienen dignidad. Y eso trae otras consecuencias, ¿ya? Pero eso es lo que permite identificar un ser humano, por eso que tenemos inteligencia, tenemos libertad y somos seres morales. Una consecuencia, por ejemplo, es que los humanos, los seres humanos, las personas, no somos un medio para conseguir un fin, ¿ya? Por eso que la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona humana. Nosotros no somos un medio. Bueno, y en este contexto, los trabajadores no son un medio, ¿ya? Y nosotros, como todos servidores públicos, lo que tenemos que hacer es servir precisamente a las personas, ¿ya? Y el otro concepto es la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es una herramienta que nosotros debemos utilizar. Es una forma de análisis, ya un método o una estrategia, dice también. ¿Y qué significa? Implica que nosotros seamos capaces de identificar o de visibilizar las diferencias de poder entre los géneros, ¿ya? Y una vez que las visibilicemos, vamos a ser capaces entonces de detectar la discriminación, de detectar las desigualdades y entonces trabajar para el equilibrio, ¿ya? Y para que esas desigualdades o esas discriminaciones dejen de existir o se aplaquen en la medida que sea posible. ¿Y por qué de género? Porque se trata de, ¿quiénes son desde el punto de vista del género, quiénes son mayormente afectados por discriminación y desigualdades en estas relaciones de poder? Las mujeres y las personas de género diverso. Las mujeres, las niñas y las personas de género diverso, ¿ya? Eso es algo que es así, no es algo que a mí se me ocurrió, está reconocido así en el convenio y desde esa base tenemos que partir. ¿Ya? Eso es lo que existe, tenemos que ser capaces de reconocerlo, aunque a veces es sutil y no es tan fácil encontrar, ¿ya? Y como vamos a ver a lo largo del convenio y a lo largo de la ley, se hace en distintas oportunidades alusión tanto a la dignidad como a la perspectiva de género. Por eso que tenemos que saber de qué se trata. Ya, entonces, el convenio 190, bueno, cualquiera lo puede descargar desde BCN o desde Google, así que no lo vamos a estudiar en profundidad, ¿ya? Pero el convenio contiene preámbulo, definiciones, ámbito de aplicación, principios y diversas normas en particular, ya relativas a la aplicación del convenio. Como les decía, establece obligaciones o deberes para los estados que lo ratifiquen, ¿ya? Entonces, el Estado de Chile tiene que cumplir con las obligaciones que era, habíamos dicho, definir, prohibir, prevenir, investigar y sancionar. ¿Ya? Eso es a lo que se comprometió el Estado. El convenio, por ejemplo, dice, vea usted si define el acoso laboral y sexual como una especie de un género llamado acoso. También vea usted si lo define como especies de discriminación. Lo importante es que lo defina y lo prohíba. Entonces, nos vamos... El convenio, por ejemplo, parte reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y de acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. La violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, son inaceptables y son incompatibles con el trabajo decente. O sea, no es incompatible con un trabajo espectacular, es incompatible con el trabajo decente solamente. ¿Ya? Es lo mínimo. Lo mínimo es porque nosotros podamos trabajar en un ambiente libre de violencia y libre de acoso, y en particular libre de violencia por razón de género. La violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. También es una cuestión de la que parte el convenio. Es indispensable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, reconocerlo
Y miren lo que dice también. No sé si han tenido oportunidad de estudiar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ya, dice relación con los pueblos originarios y uno dice, oye, pero ¿por qué si es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo? Ya, en este caso es el convenio 190, estamos hablando de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, pero miren lo que dice. La violencia doméstica puede afectar al empleo, a la productividad y también a la seguridad y a la salud. Y los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mundo del mercado del trabajo pueden contribuir como parte de otras medidas a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una cuestión más grande que la violencia laboral únicamente. Entonces, como les decía, el convenio tiene definiciones, ámbito de aplicación, principios fundamentales, medidas de protección y de prevención, control de aplicación, vías de recurso y de reparación y algo más. Las normas relativas a su vigencia. Orientación, formación, sensibilización, métodos de aplicación. Dentro de los compromisos que asumen también los estados cuando ratifican el convenio es darlo a conocer de la mejor y mayor manera posible, ¿ya? Entonces seguramente, no sé si ustedes, pero cuando empecé estas charlas, diversas organizaciones tenían también como meta que cumplir el asistir a capacitaciones sobre la ley 21.643 y el convenio. Ya, en el caso mío, yo no estoy aquí por eso, ¿ya? Pero el Estado tenía que dar a conocer el convenio, ¿ya? Entonces, yo creo que por eso fue que la primera vez que nos contactó la Superintendencia de Educación, ya al parecer la jefatura había asistido a una charla, pero quería replicarla también para sus funcionarios, ¿ya? Bueno, y la ley 21.643, dijimos, reitero otra vez, ya, definir y prohibir, prevenir, investigar y sancionar. Esos son los compromisos, los deberes que tiene que cumplir el Estado de Chile. Y esta materia la podemos abordar analizando la ley 21.643, ya sea para los funcionarios regidos por el Código del Trabajo o los regidos por normas públicas. Y nosotros hoy día vamos a ver a los funcionarios regidos por normas públicas. La ley 21.643 tiene 5 artículos permanentes y 2 artículos transitorios. Ya modifica el Código del Trabajo, modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y coloquialmente, ¿cierto?, entre quienes somos abogados o nos dedicamos al derecho, ¿cómo lo conocemos? Como la LOC de bases, como el Estatuto Administrativo, el Estatuto de los Funcionarios, la LOC de Muni, ¿cierto? Así es como nosotros lo conocemos. ¿Ya? Pero esas son las normas que modifica en esta materia. Y también contiene 2 normas, 2 disposiciones transitorias, una relativa a cuándo iba a entrar en vigencia la ley, que ahora ya todos sabemos que fue el 1 de agosto de este año, y otra relativa a qué iba a pasar con las investigaciones que ya se estuviesen sustanciando a la entrada en vigencia de la ley. Y lo que dice es que esas investigaciones van a continuar rigiéndose por las normas anteriores a la ley, ¿ya? Las normas vigentes a la fecha de la denuncia, en definitiva. Entonces podría ocurrir que los hechos hayan ocurrido antes del 1 de agosto del 2024, pero la denuncia se interpuso después del 1 de agosto del 2024. Entonces nos tenemos que regir por las normas nuevas, ¿ya? Entonces, a propósito, dale nomás. Ya. Entonces, a propósito de las normas que rigen a los funcionarios públicos. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que los funcionarios de la administración del Estado tienen que observar el principio de probidad administrativa y también sabemos que la función pública se ejercerá con transparencia. Eso era lo que decía la ley, ¿cierto? Pero se modificó el artículo 13 de la 18.575 y dice: asimismo, la función pública se ejercerá propendiendo al respeto del derecho de toda persona con ocasión del trabajo a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual. Los órganos de la administración del Estado deben tomar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. ¿Ya? Entonces, si decimos que los órganos del Estado deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar, ¿ya?
¿Cómo prevenimos? Y la ley nos dice, a través de un protocolo de prevención. ¿Ya? ¿Podemos prevenir de otras maneras? Sí, pero lo mínimo es que aplique el protocolo de prevención. ¿Ya? También deben investigar y sancionar. ¿Cómo? A través de los procedimientos de investigación y sanción, la investigación sumaria y el sumario administrativo. ¿Ya? Ahora, en concordancia con estos dos deberes, se establece también la obligación de informar. ¿Ya? Aquí hay que, cuando uno se estudia las normas tanto de trabajadores regidos por el Código del Trabajo como por normas públicas, se puede ir haciendo un paralelo. ¿Ya? Esta obligación también se impuso a los empleadores de trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Semestralmente deben informar cuáles son los canales de denuncia. En el caso de los funcionarios públicos se tiene que informar los canales de denuncia de la institución, así como del Estado en general. ¿Ya? Entonces, la probidad administrativa. Y seguramente ustedes se saben la definición mejor que yo. Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Ya, eso es la probidad administrativa y hay bien pocas posibilidades de definirla de otra manera. Eso es. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Ya, el artículo 62 de la 18.575 dice: contravienen especialmente el principio de probidad administrativa. ¿Qué conductas? Ejercer, bueno, se agrega con la ley 21.643 un número 10, ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran los funcionarios y las funcionarias en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces, decíamos que el primer deber al ratificar el convenio era definir, ¿cierto?, qué es violencia y qué es acoso. En el caso de las normas de los funcionarios públicos, parte de otra manera y dice: contraviene especialmente el principio de probidad administrativa. Luego vamos a ver, lo relevante aquí es la destitución. Entonces, ejercer conductas de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. ¿Y cómo sabemos qué es acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo? Dice la ley, váyase al artículo 2 del Código del Trabajo. Entonces nos vamos al artículo 2. Ya, el Estatuto Administrativo y el 82 del Estatuto para Funcionarios Municipales dispone que están afectos los funcionarios a diversas prohibiciones. Entre ellas, realizar cualquier acto que atente en contra de la dignidad. ¿Se acuerdan? Por eso teníamos que saber lo que es la dignidad. Y se considera como ejemplo, pero no son los únicos, de acto atentatorio en contra de la dignidad, el acoso sexual, entendido como, otra vez según el Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria. Pero en el caso de ustedes, no es la definición del Código del Trabajo, sino de la definición de la ley antidiscriminación. ¿Y qué otra cosa qué otra cosa está explícitamente prohibida? Realizar todo acto calificado como acoso laboral, ¿según qué? Según el Código del Trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante? Porque la destitución solo procede cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y además en ciertos casos, así dice la ley. ¿Ya? Y entre estos casos ya se encontraba la letra H. ¿H? ¿L? Sí, porque son la L y la M ya. Ya. La L, que era atentar en contra de la dignidad, ¿cierto? Por ejemplo, acoso sexual y discriminación. Pero ahora se agregó la M, ¿ya? Que es acoso laboral. Aquí, bueno, en todas las charlas yo tengo ahí con letras chiquititas porque pensé que no era muy importante, pero en todas las charlas ha resultado súper relevante lo de aquí, ¿ya? Lo que está ahí. A ver, uno de los requisitos para ingresar a la administración del Estado o a la municipalidad es no haber terminado por destitución, ¿cierto? Salvo que hayan transcurrido 5 años. Ya. Entonces, lo que la ley dice es que si la destitución se aplicó por infringir la M, o sea, el acoso laboral, dice el fiscal, pero vamos a ver que eso es una impropiedad en el lenguaje, podrá determinar que el funcionario o funcionario se encuentra eximido de cumplir el plazo de 5 años.
¿Ya? En realidad eso no es muy concordante. Bueno, el dictamen de la Contraloría lo aclaró específicamente y dice que no puede ser el fiscal. Pero antes que saliera el dictamen, uno la estudiaba, la analizaba y decía, oye, no puede ser el fiscal el que decía eso porque el fiscal es el que propone, ¿cierto? Ya. Entonces podría pasar, me preguntan, ya, una persona que fue destituida por incurrir en actos constitutivos de acoso laboral en un servicio y que luego comienza a prestar servicios en otro organismo público. Sí, podría pasar. ¿Ya? Y para eso se tendría que haber definido así en el sumario, en la resolución final del sumario. La Contraloría además aclaró que no se puede establecer plazos, por ejemplo, que no va a tener que esperar 5 años sino que 3, no va a tener que esperar 5 años sino que 1. Ya simplemente se le exime de la obligación de esperar los 5 años. ¿Ya? Todo esto yo se los estoy diciendo a ustedes porque ustedes están obligados por la Contraloría, ¿ya? Yo no. ¿Ya? La Contraloría dijo que solo puede eximir, pero no puede escoger. Entonces, claro, sería o 0 o 5. Claro. ¿Ya? Y la ley dice fiscal, pero eso no es muy concordante y la Contraloría ya lo dijo, no puede ser el fiscal. ¿Ya? El fiscal, el que está investigando el sumario. ¿Ya? ¿Podría proponerla en esos términos? Claro, podría proponerla, pero en definitiva lo va a resolver el jefe superior del servicio. ¿Ya? Él es el que tiene que resolverlo. Sigamos nomás. Ya, entonces, considerando todo eso que vimos, ¿cierto? Está prohibido atentar en contra de la dignidad. Un ejemplo de atentado en contra de la dignidad es el acoso sexual, otro ejemplo es la discriminación, también está prohibido atentar y la violencia en el trabajo, ¿ya? Y también está prohibido el acoso laboral. Entonces tenemos que saber qué es cada uno de esos conceptos. ¿Y qué nos dijeron sus leyes? Que nos vayamos al Código del Trabajo para todos salvo para el caso de la discriminación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Código del Trabajo con respecto al acoso sexual? Démosle ahí. El acoso sexual tiene una definición legal en el Código del Trabajo y la ley 21.643 no hizo ninguna modificación. ¿Ya? Entonces, cuando el Estado asumió la obligación, cuando ratificó el convenio 190, de definir la violencia y el acoso nosotros ya lo teníamos definido. ¿Ya? El acoso laboral, el acoso sexual también. Entonces, el acoso sexual es el que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y esa es la misma definición que hemos tenido siempre, la ley no hizo ninguna modificación. Ya todos sabemos que el acoso sexual lo puede ejercer, puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿cierto? Que no necesariamente es un hombre quien acose sexualmente a una mujer, ¿ya? Y con respecto a eso no hay diferencia. Luego, el acoso laboral también estaba definido en el Código del Trabajo y lo que hizo la ley 21.643 fue modificar esta definición. El acoso laboral era toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterados, decía la ley, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio. Entonces, la ley borró la palabra reiterados y agregó ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para los afectados un menoscabo, maltrato, humillación y lo mismo que el acoso sexual, o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Entonces, para que exista acoso laboral no es necesario que el maltrato sea reiterado. Eso no significa que un solo acto de maltrato sea constitutivo necesariamente de acoso laboral, pero habrá que analizarlo. ¿Ya? En términos gráficos, si yo soy un juez que está dictando una sentencia y tengo que determinar si existió o no existió acoso laboral, yo veo las pruebas y se acreditó solo un acto de maltrato. Antes de la ley, yo decía, no hay acoso, porque acreditó un solo acto de maltrato y la ley me exigía que fuese reiterado. Después de la ley, tengo que analizar si ese solo acto de maltrato es o no es constitutivo de acoso laboral. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Perdón, retroceder un poquito. Bueno, tanto el acoso sexual como el acoso laboral, pero igual estas son cosas que ya sabemos, ¿cierto? Pueden ser ejercidas por cualquier medio, ¿ya? O sea, puede ser tocando a una persona, mirando a una persona, hablándole por teléfono, enviándole un mensaje, o ni siquiera hablándole, ni escribiéndole, ni tocándolo, ¿ya? El ejemplo típico que se da en este caso de acoso sexual es el de la mirada lasciva, ¿cierto? Yo no hablé, no dije nada, pero aún así estoy acosando sexualmente a mi colega, ¿ya? Ya, y este es un concepto nuevo introducido por la 21.643, la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Y ya, con ese nombre sabemos de qué estamos hablando, de violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, ¿ya? Entonces, cuando las normas públicas dicen que un ejemplo de atentado en contra de la dignidad de la persona es el acoso sexual, la discriminación o la violencia en el trabajo, en los términos del Código del Trabajo, te deriva a esta definición. Ya, lo que también habría que interpretar, porque esta es violencia que ejercen terceros. ¿Ya? Entonces le están diciendo a los funcionarios públicos, usted no puede ejercer violencia en los términos del Código, violencia en el trabajo en los términos del Código del Trabajo, pero la violencia en el trabajo definida en el Código del Trabajo no es la violencia que ejercen los propios trabajadores, ¿ya? Sino terceros ajenos a la relación laboral que ejerzan en contra de los trabajadores. Se pone ejemplo, por ejemplo, clientes, proveedores o usuarios. Ya, en el caso de nosotros, ¿cierto? La mayoría son, no, pues también podríamos tener proveedores, pero la mayoría son usuarios. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos usuarios. Quienes atienden público normalmente se relacionan con usuarios. Sí, también, sí, externalizado. Ya, y la discriminación arbitraria, ya, otra vez, seguramente aquí no solamente hay abogados, ¿ya? La discriminación uno la puede obtener su definición desde la Constitución, desde el Código del Trabajo, también de la ley antidiscriminación y de otras normas que rigen, por ejemplo, a las universidades, ya, pero en definitiva, y para que nos entendamos, ya, si yo hablo con un joven, no sé, un adolescente, y le digo, a ver, ¿qué es para ti la discriminación? Me va a decir, es una diferencia, eso es, ¿ya? Pero es una diferencia caprichosa, que no tiene justificación, que no es razonable. En eso consiste la discriminación, ¿ya? Entonces, es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados. Esto también mezcla las definiciones con el recurso de protección, los que hayan estudiado derecho, ¿ya? En particular, pero no siempre, por lo tanto son criterios sospechosos, pero un ejemplo solamente. En particular, cuando se funden motivos tales como la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología, la opinión política, la religión, la creencia, la sindicación, la participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, el género, la maternidad, la lactancia materna, etc. El género fue agregado por la 21.675, que entró poquito antes de la 21.643 en vigencia. ¿Ya? Pero podrían haber otros criterios sospechosos de discriminación porque esto no es una enumeración taxativa, ¿ya? Entonces, si bien a los funcionarios públicos se les aplica el concepto de discriminación que está ayer había perdido ese grito, que está en la ley antidiscriminación y no el concepto que está en el Código del Trabajo, en definitiva es lo mismo, ¿ya? ¿De qué manera lo explico? Yo me encuentro en la misma situación que Liberto, por lo tanto tendríamos que ser tratados de la misma forma, ¿ya? Si estamos en una situación distinta, no, ¿ya? Pero si estamos en la misma situación, deberíamos ser tratados de la misma manera. Y si no somos tratados de la misma manera, entonces habrá que ver. ¿Me están excluyendo, por ejemplo? ¿Se me está restringiendo a mí?
Pero eso no es razonable porque a Heliberto sí y a mí no. ¿Ya? A lo mejor hay una justificación razonable y es que yo no sé hacer lo que me están pidiendo. ¿Ya? Pero estamos partiendo de la base que estamos igual. Tenemos la misma capacitación, sabemos hacer lo mismo. ¿Por qué a Heliberto sí y a mí no? ¿Será acaso porque soy mujer y es un criterio de los sospechosos? Habrá que analizarlo. ¿Ya? Entonces, decíamos, el Estado de Chile tenía que definir, ya está definido. ¿Qué era lo que no estaba definido? La violencia ejercida por terceros y ahora se definió. Prohibirlo, ya estaba prohibido, sigue estando prohibido. Prevenirlo, ¿cómo? No como nosotros queramos, ¿ya? A través de la adopción de un protocolo de prevención. Este protocolo, bueno, el objetivo es promover el buen trato, ambientes laborales saludables y el respeto a la dignidad de las personas. Otra vez, tenemos que saber el concepto de dignidad. ¿Qué considera? Acciones de difusión, por eso estamos aquí todos reunidos, ¿ya? Sensibilización, formación y monitoreo. ¿Cómo se confecciona? Los órganos públicos van a poder contar con la asistencia de los organismos administradores de la Ley 16744. Y los organismos administradores de la Ley 16744, ¿cómo los asesoran para confeccionar ese protocolo? Tampoco es como ellos quieran, sino como les dijo la Superintendencia de Seguridad Social. Ya en la circular 3813 de 7 de junio del 2024, que luego fue complementada por una de julio, la 3819 del 2024. ¿Ya? Entonces, yo, organismo público, tengo que tener un protocolo de prevención. ¿Cómo lo confecciono? Le pido ayuda al organismo administrador. ¿Cómo me ayuda el organismo administrador? Como le dijo la suceso. ¿Ya? Eso es. ¿Y cómo se lo dijo la suceso? En la 3813 y en la 3819. La ley establece el contenido mínimo del protocolo, ¿eh? Que yo no lo dije ahí. Antes de eso, Elvita. Ahí. Ya, perdón, yo tengo esto en Word y también en PPT, pero no sabía a quién enviárselo. Se lo voy a enviar a, ¿cómo se llama la chica que estaba? ¿Joana? Ya, Giovanna. Ya, a ella se lo voy a enviar. Ya, están en Word y en PPT para que no estén tomando apuntes por si acaso. Ya, entonces, la ley establece qué cuestiones a lo menos debe incorporar el protocolo. Tiene que identificar los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales. Todos hemos participado en la encuesta de la evaluación psicosocial, ¿cierto? Que ahora cambió de nombre, me parece que ahora es SER, que antes era la ISTOS. ¿Se acuerdan? Ya. Tiene que contener las medidas para prevenir y controlar esos riesgos, las medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas y a los funcionarios sobre los riesgos, las medidas que sean necesarias para dar oportuna aplicación en la protección eficaz de la vida y salud de los funcionarios en esta materia, acoso sexual, acoso laboral y violencia. Las medidas de resguardo de la privacidad y de la honra de los involucrados en los procedimientos de investigación. Mecanismos de prevención, formación, etc. Entonces, el protocolo tiene que tener un contenido mínimo y de hecho la primera circular de la suceso tiene un protocolo tipo, ¿ya? Y ahí hay ejemplos de lo que usualmente o generalmente uno podría considerar, por ejemplo, maltrato y cuestiones que generalmente no van a ser constitutivas de maltrato, pero siempre hay que analizarlo en el contexto, ¿ya? Generalmente va a ser constitutivo de maltrato los golpes, los gritos, ¿ya? Pero ayer conversábamos, yo decía, a lo mejor en un contexto no sé, de una celebración deportiva, están jugando a la pelota y se van a gritar, ¿ya? Y eso no necesariamente va a ser, depende del contexto, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, la funa en redes sociales a personas específicas de parte de terceros se considera como un maltrato, ¿no? Porque, por ejemplo, le pasa a los guardias de seguridad, y muchos han conversado aquí, por ejemplo, la gente que asiste a sus lugares siempre se queja que los trata de funar porque o no las dejó entrar o hizo algo que no le consideraron y lo sacan en redes sociales. Sí, pero aquello es constitutivo de violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Por eso digo, pero como estaban hablando específicamente de qué se considera un maltrato y no salía, por ejemplo, este caso de las redes sociales, ellos pueden tomarlo como un... Lo que pasa es que el maltrato también es hablar mal de la gente. Lo que coloquialmente es el pelambre, ¿cierto? Eso también es constitutivo de maltrato. ¿Se podría considerar?
Sí, pero ejercido por tercero ajeno a la relación laboral, con ciertas dificultades probatorias, o sea, como pruebas quién fue el que inventó esa funa. Claro. Claro, pero con esa dificultad, digamos, porque nadie la va a firmar con su nombre, apellido y root, pero podría, sí, lo sería. ¿Sí? Le facilito. Ya. Deme un segundo. Lo que pasa es que, perdón, yo tampoco. Don Celso trabaja en el Centro de Comunicaciones de la Corte Suprema y él está grabando esto y me pidió que le facilite el micrófono porque ayer no quedaron grabadas las preguntas. No obstante, igualmente se podría sustanciar algún procedimiento administrativo, sea investigación o sumario administrativo. En realidad, esa materia está más regulada en materia penal y es propia del delito de injuria y calumnia, entonces se sustancia más propiamente en un juicio penal por ese procedimiento. Entonces, en esos casos va a tener una sanción más eficaz en materia penal que en materia administrativa. Pero no obstante que pueda ser investigada por ambas vías. Lo que pasa es que el empleador está obligado a proteger la integridad de sus trabajadores y tiene que prevenir ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, claro, no va a poder sancionar al cliente del supermercado, pero sí tiene que velar porque su trabajador no esté expuesto a daño. ¿Tú vas a decir? Sí. No, simplemente quería apoyar la opinión que te da Sí. Estábamos atrás, sí, creo que es más eficaz justamente la vía penal. Ahora, sin perjuicio de ello, que también es obligación del servicio, que en el momento de conocer los hechos que impliquen caracteres de delito o una circunstancia que sea nociva para el trabajo, sí tiene que establecer una investigación, entonces incluir un procedimiento disciplinario que puede ir de forma paralela al procedimiento que se lleve en sede penal. Y en este caso, si la funa contiene un elemento, injurioso, calificativo, negativo, es constitutivo de injuria. Ahora, si se le imputan delitos, ya ahí va a aparejar una presunta comisión de un delito de calumnia. Sí, lo que pasa es que además ustedes tienen una norma especial al respecto antes de la introducción del concepto de violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Ya, el concepto de violencia ejercido por terceros ajenos a la relación laboral se incluyó recién con la ley 21.643 al Código del Trabajo. Pero ustedes, tanto los funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo como por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales ya no tenían el concepto, el nombre, ya, pero ya tienen eso regulado, lo vamos a ver más adelante, ya, ustedes estaban adelantados en esa materia, ya. Ahora, claro, a lo mejor desde el punto de vista penal puede ser más eficaz obtener una sanción, pero la dificultad probatoria es la misma. Yo he visto, a propósito de recursos de protección, no necesariamente por cuestiones laborales, pero a propósito de lo que se llama las funas, en recursos de protección en que finalmente se le ha ordenado a las personas eliminar las publicaciones, pero eso es cuando alguien se ha identificado, cuando puedo saber quién lo hizo. Ya, entonces, la investigación y sanción. Entonces, yo repito cada rato lo mismo, ya se acuerdan. Definir está definido, prohibir está prohibido. Prevenir, el protocolo. Investigar y sancionar. ¿Cómo? A través de los procedimientos de investigación y sanción, que ustedes ya los tienen. Ya es la investigación sumaria y el sumario administrativo. Y aquí yo parto primero, por lo que les decía, porque ustedes ya tenían estas normas. ¿Ya? Entonces, antes de ver en términos generales la investigación y la sanción, yo hago referencia aquí a lo siguiente. Los funcionarios, esto es antes de la ley 20.643, los funcionarios tienen derecho a ser defendidos y exigir que la institución o municipalidad, dependiendo de quiénes estemos hablando, a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones o que por dicho motivo los injurian o calumnian en cualquier forma. ¿Ya? Ustedes ya estaban adelantados a esto.
Bueno, la denuncia debe ser hecha ante el respectivo tribunal por el jefe superior de la institución o por el alcalde, a solicitud escrita del funcionario. Ya no es que a mi funcionario, por el ejemplo, la FUNA, ¿cierto? No es que a mi funcionario alguien publicó en Facebook cuestiones atentatorias en contra de mí, a propósito de mi desempeño laboral, y yo luego me queje porque mi empleador no hizo nada. ¿Ya? Yo tengo que solicitarlo por escrito. ¿Ya? Ahora, si el afectado es precisamente ese jefe superior, la denuncia lo hará el ministro de Estado que corresponda. Si es el alcalde, la hace el alcalde directamente. Ya, ahora, ¿qué es lo que se agregó a contar de la entrada en vigencia de la ley 21.643? Tanto al 90 del Estatuto Administrativo como al 88 del Estatuto para Funcionarios Municipales, que son las normas que regulan esto. Se agrega que cuando se atente contra la vida o la integridad física, no psíquica, ya, de los funcionarios y las funcionarias, la autoridad deberá resolver fundadamente acerca de la necesidad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación sumaria o sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas en caso de que correspondan. Obviamente esa investigación sumaria o ese sumario administrativo no está destinado a determinar la responsabilidad del tercero, ¿ya? ¿Cierto? Sino alguien del servicio que no hizo lo que tenía que hacer y por lo tanto se terminó provocando algún atentado en contra de la vida o en contra de la integridad física del funcionario. ¿Ya? Lo más importante en el caso de los terceros ajenos de la relación laboral es que las investigaciones, el informe final de investigación, contenga medidas para prevenir que esto ocurra en lo sucesivo, porque no tenemos cómo sancionar al tercero. ¿Ya? Entonces lo importante es cómo prevenimos. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que pasa si estamos ante una denuncia? Eso, yo, como les digo, es lo que yo planteo en primer lugar para que ustedes sepan que estaban adelantados y ya tenían esa normativa. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos ante una denuncia por hechos que puedan afectar lo dispuesto en el 84 letra L o M o en el 82 letra L o M del Estatuto Administrativo del Estatuto para los Funcionarios Municipales? Esto es distinto al Código del Trabajo, ¿ya? En el Código del Trabajo no se puede desestimar, ¿ya? No hay un análisis de plausibilidad. En el caso de ustedes sí lo hay. Pero ¿cuál es la gracia? Que ese análisis de plausibilidad no puede quedar en mi fuero interno en tanto jefe, ¿ya? Tengo que pronunciarme y tengo que dictar una resolución fundada si es que decido no darle curso a esa denuncia. Y se la tengo que notificar al denunciante y el denunciante puede reclamar. ¿Ya? Eso, claro, resolución fundada y se deberá notificar y esa persona puede reclamar ante la Contraloría. ¿Ya? Esa es la gracia. Yo no sé, como les digo, yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea el Poder Judicial, no sé ordinariamente cómo se tomaban estas cuestiones antes, si es que habían denuncias a las que no se les daba curso sin ningún fundamento escrito, ¿ya? Pero, bueno, yo soy abogado, por lo tanto, para mí el mejor respaldo es siempre lo escrito, ¿ya? Entonces me parece que es importante que la ley lo diga expresamente. ¿Por qué digo que tiene que ser escrita? Ahí no dice que tiene que ser escrita, ¿cierto? Pero es una resolución fundada, pues tiene que ser escrita. Luego, ¿qué dice? Aquí hay varias normas que lo repiten. La 18.575, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Dice que los procedimientos de investigación o de sumario administrativo, todos, no solo los que se inician a propósito del acoso laboral y sexual, ¿ya? Deben sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, otra vez, ¿ya? Perspectiva de género. Imparcialidad es como que evidente, ¿cierto? ¿Qué pasa en los procedimientos de investigación de acoso sexual o de acoso laboral? Dice la ley que va a ser aplicable lo dispuesto en los artículos 90A y 90B del Estatuto Administrativo, aunque estemos hablando de funcionarios municipales, ¿ya? Entonces, conforme al 90A,
la persona tiene derecho a no ser objeto de suspensión ni destitución, no va a poder ser trasladada de localidad o de función mientras está en investigación, salvo que él lo pida, ¿ya? Salvo que él pida ser trasladado de localidad o de función. Y el 90B se refiere a los requisitos de la denuncia. El primer requisito de la denuncia es identificarse. Yo como denunciante me tengo que identificar. Entonces, a propósito de mitos o de cuestiones que salieron en la prensa, cuando salió el dictamen de la Contraloría, el titular era: ya no podrá haber denuncias anónimas, porque la Contraloría lo dijo. Ya, pero no es que lo haya dicho la Contraloría. La ley fue la que, bueno, para las del Estatuto Administrativo Común y Corriente nunca habían podido ser anónimas, ¿ya? Y para los funcionarios municipales es la ley la que dijo que ahora se les iba a aplicar el 90B. ¿Sí? Dígame. A propósito de la mención que realizaste al principio sobre las modificaciones que hubo de la ley 1975 en el sentido de incorporar dentro de las causales que provocan infracciones al principio de probidad, este concepto de violencia, es importante tener en consideración que todas las menciones que aparecen en ese articulado son agravantes del principio de probidad. En consecuencia, cuando se lleva un procedimiento disciplinario, ya partimos desde la base que la proposición de la sanción disciplinaria sería entre la multa y la destitución. Entonces, por lo tanto, me parecía relevante mencionar que la violencia ahora es un agravante al principio de probidad. El problema que surge es qué ocurre cuando dentro de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos es el tener una actuación tanto socialmente como laboralmente acorde a función pública. Porque de acuerdo a ello, el funcionario público tiene que comportarse no tan solo en el trabajo de una manera correcta, sino que también debería comportarse de una manera correcta afuera. Entonces, ya han habido muchos casos y me han consultado mucho, porque no tan solo los procedimientos disciplinarios son sustanciados por los abogados del servicio, sino que son sustanciados por muchos funcionarios administrativos que no tienen los cargos. Entonces, en ese caso, cuando llega una denuncia de una conducta de uno de nuestros funcionarios que ha sido objeto de violencia intrafamiliar y que además esta violencia intrafamiliar se está sustanciando, sea en sedes de familia, cuando los daños o las lesiones hayan sido menos graves y la fiscalía, cuando hayan sido graves, surge, por lo menos en la administración pública, cómo sancionar ese tipo de denuncia. Porque también, o sea, en la investigación sí o sí va, porque está dentro de los principios de que el funcionario tiene que comportarse bien dentro y fuera del servicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es que eso no tiene que ver con acoso sexual ni con acoso laboral entendido como violencia en el trabajo. Ya, cosa distinta si el cónyuge o la cónyuge que tú me dices era colega y en ese contexto ocurrió. Ahora, también es distinto si ocurrió a las 12 de la noche en su casa versus si ocurrió a las 3 de la tarde en el lugar de trabajo. Yo no puedo dar, lo que les planteaba al inicio, yo no puedo dar opiniones. Ya estoy únicamente exponiendo lo que hay, pero no puedo opinar porque muchos de los servicios, o no muchos, no sé, pero diversos servicios tienen causas en el tribunal. Yo ni siquiera sé cuáles están vigentes, por lo tanto, mi opinión yo no la puedo dar. Ya, lo que sí es que el acoso sexual y el acoso laboral no están considerados, si es que uno analiza literalmente la ley, como un agravante, ya, sino como un hecho constitutivo de falta de probidad. ¿Ya? Como un acto constitutivo de falta de probidad, como uno de los ejemplos de falta de probidad. Y antes, el acoso laboral, para poder destituir a alguien, tenías que enmarcarlo dentro de la falta de probidad porque no estaba enumerado con precisión. Nosotros podíamos concluir que el acoso laboral obviamente era constitutivo de falta de probidad, pero había que tratar de encuadrar la figura. Ahora la ley lo dice expresamente. ¿Ya?
Pero ahora, con respecto al comportamiento fuera de la institución y si es o no es constitutivo de falta de probidad, tanto para los funcionarios como para la gente que se desempeña conforme a las normas del Código del Trabajo, hay muy distintas interpretaciones. ¿Ya? A raíz de la confidencialidad en el mismo caso, me gustaría saber si has tenido conocimiento, porque dado en estos casos de la violencia doméstica, que se pone en conocimiento del superior en materia administrativa y que se lleva a proceso en familia o en penal, generalmente el fiscal pide informe al servicio para saber cómo va la investigación sumaria. ¿Hay problemas para determinar si uno le puede dar acceso o no acceso al expediente? Lo que pasa es que otra vez me estás preguntando mi opinión y no puedo dar mi opinión. Ya, estoy súper limitada, pero no puedo dar mi opinión sobre lo que yo crea sobre aquello. O sea, yo tengo una opinión súper clara sobre qué pasaría si a mí viniera alguien a acusar a un funcionario de mi tribunal porque tuvo un problema con su cónyuge de infidelidad de otro tipo. Yo tengo súper claro lo que yo resolvería en ese caso, pero no puedo opinar con respecto a los demás. Además, por lo siguiente, en el contexto del procedimiento de tutela laboral, por el que están protegidos los funcionarios públicos también, ¿cierto? Es para proteger ciertos derechos fundamentales, algunos que están taxativamente establecidos en el 485 y no está el debido proceso. Por lo tanto, yo tengo muy pocas posibilidades de análisis de sumario. Ya, eso me preguntaba ayer, no me acuerdo dónde está, no sé si hoy día está la niña. Ya, me preguntaban qué tantas causas se ingresaban por la vía de tutela pretendiendo modificar decisiones de sumario. Yo tengo una opinión al respecto, están varios de mis fallos, pero los pueden leer ahí, digamos. ¿Ya? Desde mi punto de vista, la norma es taxativa. ¿Ya? Entonces, íbamos a diferencia del Código del Trabajo, aquí sí hay un análisis de plausibilidad, pero es un acto administrativo, ¿cierto? Tiene que ser escrito, tiene que ser una resolución fundada, se debe notificar al denunciante y aquel puede reclamar. Cualquier procedimiento de investigación tiene que ceñirse a estos principios, todos los procedimientos de investigación. Si estamos en el caso de acoso sexual o de acoso laboral, ahí nos habíamos quedado, ya me acordé. Ya, ¿cierto? Aunque sean funcionarios municipales, se les va a aplicar el 90A y el 90B del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, no me pueden suspender, no me pueden cambiar, no me pueden destituir. Y uno de los requisitos de la denuncia es que se individualice al denunciante. La Contraloría emitió dos dictámenes, ¿ya? Los dos antes de que empiecen a regir la ley. Y a propósito del primero, es que salieron las noticias diciendo ya no habrá denuncias anónimas. Como les digo, no, la norma había existido siempre, ¿ya? Y en el caso del segundo, el segundo dictamen está está dirigido o a propósito de funcionarios regidos por el Código del Trabajo que se desempeñan en órganos públicos, ¿ya? Y aquí la Contraloría estimó lo mismo, porque resultan aplicables las normas del Código del Trabajo, por lo tanto la denuncia también tiene que identificar al denunciante. ¿Ya? Esto sin perjuicio de que se pueda mantener en reserva, en ambos casos, en ciertos casos, tanto para los funcionarios públicos como los regidos por el Código del Trabajo. Pero el denunciante siempre tiene que estar individualizado. ¿Se pueden realizar denuncias por parte de terceros? Sí, pero ese tercero tiene que decir quién es la víctima y la tiene que individualizar también. ¿Ya? Continuamos. Ya, se ve poquito. Ya, ¿qué pasa si el sumario se inicia por alguna de las causales de la letra L o M del 82 o del 84? Ya, primero, debe designarse preferentemente un fiscal a un funcionario o funcionaria que cuente con formación, ya con formación en materia de género, de derechos fundamentales, preferentemente, ya, no obligatoriamente. Uno conversaba cuestiones evidentes, ¿cierto? Si me tiene que investigar alguien, ese fiscal tiene que tener un grado o una jerarquía superior a mí, ¿ya? Y si todos los que tienen formación en materia de género son inferiores, no va a ser designado él,
¿ya? Entonces, preferentemente, y no necesariamente son abogados quienes tengan formación en estas materias. El fiscal o la fiscal debe adoptar las medidas de resguardo, debe, al tiro, adoptar medidas de resguardo. Aquí hay una diferencia pero la Contraloría aplicó lo mismo, ¿ya? Tanto para funcionarios regidos por el Código del Trabajo, como funcionarios públicos en general, como funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿ya? Para determinar, pero también es una cuestión de criterio, ¿ya? Lo que pasa es que la ley lo dice en el Estatuto Administrativo y no en el Estatuto de los Funcionarios Municipales, que para determinar qué medidas de resguardo aplicar, se debe considerar la gravedad de los hechos, era evidente, ¿cierto?, la seguridad de la persona denunciante y qué medidas son posibles según las condiciones de trabajo. Ya, en el caso de ustedes, además, qué medidas son posibles, considerando además los principios de eficiencia, eficacia que les afectan a ustedes también. ¿Qué otra modificación hay? Las víctimas y las personas afectadas tienen derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido, a ser notificados, obvio que desde la formulación de cargos, porque antes nadie, ni siquiera el investigado tiene derecho a ser notificado, ¿cierto? Y a interponer recursos, ¿ya? Cuando el fiscal proponga el sobreseimiento, en definitiva, la resolución que pone término, ¿ya? O sea, si el fiscal propone el sobreseimiento y el sobreseimiento se aprueba, o si finalmente se formuló cargos pero es absuelto, o si se aplica una medida disciplinaria, como sea, esa resolución final debe ser notificada a la persona denunciante. Y el denunciante tiene derecho a recurrir también, como si fuese el denunciado, en definitiva. Además, con respecto a la celeridad, bueno, es uno de los principios que tiene que aplicarse en todas las investigaciones, pero ¿qué dice la ley específicamente de la celeridad? Ya decía, tanto para los municipales como los públicos, que si venció los plazos de instrucción de un sumario y no estaba afinado, la autoridad o el alcalde debía revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la eventual responsabilidad del fiscal, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de las letras L y M del artículo 82, del artículo 84, si la autoridad o el alcalde decide adoptar medidas, esas medidas se deben cumplir en un plazo no superior a 20 días. Sí. ¿Ya? Desde el vencimiento de los plazos de instrucción. Sí. ¿Ya? Entonces, la celeridad se aplica para todos los procedimientos. En todos esos casos, la autoridad o el alcalde debe revisar y ver qué medidas se toma y eventualmente investigar la responsabilidad del fiscal, pero si estamos hablando del 82 LIM, si toma alguna medida, se tiene que cumplir en 20 días. ¿Ya? En el caso de ustedes siempre estamos hablando de 20 días habilidad administrativa. Y los anexos. Esto es como a mayor abundancia, para el que quiere, bueno, obviamente esta es una charla muy general, ¿cierto? El que quiera profundizar más en el tema puede recurrir a, primero, bueno, la 21.687 les decía que solo modificó un error de referencia. La circular 3813 es complementada por la 3819, son las circulares de la suceso, diciéndole a los organismos administradores cómo tienen que asesorar a los empleadores o a los organismos públicos para la confección del protocolo de prevención. El dictamen 362 del 2019 de la Dirección del Trabajo, bueno, a los funcionarios regidos por las normas públicas no se les aplica, ¿cierto? Pero de todas maneras sirve a vía ilustrativa. El decreto 21 de la Subsecretaría del Trabajo, que es el que contiene las normas a que deben someterse el reglamento de investigación y sanción de quienes se rigen por el Código del Trabajo, ¿ya? Y los dos dictámenes de la Contraloría. Ya, el segundo es el que se refiere a funcionarios de órganos públicos, pero regidos por el Código del Trabajo. Y el acta, hay un acta de la Corte Suprema, pero esto dice relación con la responsabilidad de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Ya, pero yo se los cito todos por si alguien tiene algún interés o en investigar o en hacer comparaciones. Así es que eso es, yo les reitero, bueno, se retiró el delegado y el CNM. Les reitero las gracias.
No, como les decía, al tiro, te doy la palabra al tiro. Como les decía, yo reitero los agradecimientos a la gente de mi tribunal que coordinó todo esto. Me acuerdo que el FOSIS quedó en la fila, no sé si hay gente aquí del FOSIS, algunos establecimientos educacionales también, pero como les digo, ya no era posible, porque esto es lo que demora la charla, y son 2 días. ¿Ya? Entonces por eso tuvimos que coordinarlo para que venga la mayor cantidad de gente posible, porque ya no me daba de la otra manera. ¿Ya? Así es que muchas gracias y no sé si tienen más consultas. Sí. Una consulta con respecto a lo que señalaste, que bueno, que había que en la denuncia identificar al agresor, por así decirlo. No, a la víctima. A la víctima. A la víctima. A la víctima. Sí, la víctima tiene que estar identificada, el agresor en la medida de lo posible, dice. Y entonces la resolución de inicio puede ser genérica, identificar solamente a la víctima. Bueno, yo me imagino que el jefe superior tendrá que ver si con esos antecedentes es o no es plausible iniciar una investigación. A lo mejor se puede iniciar una investigación para determinar quién fue, por ejemplo. Pero el requisito tiene que ver con el denunciante. Y con el denunciado dice en la medida de lo posible. ¿Ya? En la medida que se pueda, sí. ¿Qué más? ¿Sí? Pero, y después usted, ya. Toma, porque sí. Ah, se lo lleva, ya. Primero agradecerte, en segundo lugar me gustaría que me clarificaran un poquito con respecto a las personas que hacen la investigación, a los fiscales que se nombran, las competencias que tienen que tener y si o esto depende de cada servicio o está establecido en la ley. No. Lo que dice la ley es que en el caso de la investigación para el 82L y el 82M deberá designarse un fiscal preferentemente con preparación o con estudios en materia de género, de derechos fundamentales, pero solo preferente, y es lo único que dice. ¿Ya? Ahora lo que nosotros sabemos es que a mí no me puede investigar un inferior, ¿cierto? Claro, me refiero a la jerarquía, O sea, voy a poner un ejemplo en mi tribunal para no tocar la sensibilidad de nadie, ¿cierto? Nosotros tenemos normas especiales, pero supongamos que no las tuviésemos y yo soy la juez. Lo lógico es que a mí me investigue otro juez, ¿ya? Porque si me investiga un inferior, podría ocurrir que esa persona se sienta presionada por mi jerarquía, ¿ya? Y termine proponiendo el sobreseguimiento. ¿Ya? Eso. El caballero iba... ¿Sí? Hola, buenas tardes. Tengo 2 consultas. Bueno, dentro de lo que dice, no recuerdo si eran las reglas de suceso o la normativa que informe en el caso del Código del Trabajo, atiende a que remitir el informe y la conclusión de la inspección del trabajo. ¿Ya? Sí. ¿No aplica enviar este informe de investigación a ningún lado? Sí, a la Contraloría. ¿Contraloría? Sí, ustedes lo tienen que enviar a la Contraloría. Y la otra consulta era referente a los plazos. La ley establece 30 días, pero hay una que... A ustedes no se les aplica. Ya, o sea, perdón, te interrumpí. Ya, sí. Sí, lo interrumpí, ya, perdón. En el caso de las personas regidas por el Código del Trabajo, la investigación la puede llevar el empleador o la inspección del trabajo, ¿cierto? Si la lleva el empleador, tiene que remitir las conclusiones finales a la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo se tiene que pronunciar dentro de 30 días. Y si no se pronuncia, entonces se considerarán válidas las conclusiones del informe interno de la empresa. ¿Ya? Ya. En el caso de ustedes no derivan su informe, o el sumario, ¿cierto?, lo derivan a la Contraloría, pero ahí no aplica el plazo de los 30 días y que si la Contraloría... O sea, es que lo que pasa es que la Contraloría hasta el momento no lo ha incorporado en la Constitución que declara cuáles son afectas. No, pero no es para esos efectos. No es para esos efectos, no es para tomar razón. No.
pero estoy hablando de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen en órganos públicos. Ya. Estoy hablando de funcionarios regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen en órganos públicos. El segundo dictamen, ¿ya? Ustedes tienen que hacer una investigación conforme a las normas del Código del Trabajo. Ya, entonces no tiene que tener un plazo máximo de 30 días, pero no la pueden enviar a la Inspección del Trabajo. Ustedes la tienen que enviar a la Contraloría, pero no hablo de los sumarios y de las... Ahora, la misma Contraloría dice que si bien los funcionarios regidos por el Código del Trabajo que se estén desempeñando en un servicio público, tendría que hacerse una investigación sumarísima, ¿cierto?, pero nada quita que se les haga una investigación sumaria, un sumario administrativo, porque incluso les permite tener más derechos, ¿ya? O mayor garantía de derechos. No, pero de eso les estoy hablando, ¿ya? De ellos, sí. Sí, tome. Solamente quería hacer un alcance de que en cuanto a procedimientos disciplinarios, los fiscales tienen las mismas, se rige el procedimiento que ya está establecido en el Ministerio de 134, obviamente con las consideraciones especiales que tiene la ley 16.000, la ley CAI, que me tuvo en el nombre. Tal dicho esto, quiere decir que la función del fiscal en el fondo tiene que estar establecido un fiscal que tenga conocimiento, en particular a la ley CAI, conocimiento sobre lo que significa el contenido de esta ley y obviamente de un rango igual o superior al sumariado. Y en segundo lugar también existe un plazo para desestimar una denuncia cuando esta no ha sido aportada por mayores antecedentes que se requieren para pesquisar. Y en ese caso se tiene que emitir una resolución fundada que desestima la investigación de la denuncia. Y por último, también recordar que también existe sanción para las denuncias temerarias o denuncias infectadas, cuando estas han sido presentadas con intención de perjudicar, en este caso, al denunciante. Sí. Pero eso a propósito de cualquier denuncia, digamos, ¿ya? O sea, yo podría denunciar a mi colega por una infracción que diga con relación con la cautela de valores, por ejemplo, ya es lo mismo, sí. ¿Cómo? Perdón. Claro, pero es lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando, por ejemplo, tú dices que se designe con preferencia a un fiscal que tenga conocimiento en la ley Karin, pero según lo que nosotros vimos ahora, sustantivamente, ¿la ley Karin nos trae algo nuevo? No desde el punto de vista sustantivo, no, desde el punto de vista objetivo sí, cierto, procedimental, pero desde el punto de vista sustantivo, la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, pero que ustedes ya la tenían salvada de antes, y con más precisión aún, ¿ya? Entonces, yo concluyo creyendo que todo esto que se generó especialmente entre empleadores, bueno, estuvo asilado en noticias o en prensa que no sabemos muy bien de dónde salió. Algunas personas luego interpretaron mal la primera circular de la Suceso porque traía estos ejemplos, entonces creían que era el catálogo, ¿ya? Pero en definitiva a mí me parece que es un avance precisamente, o sea, ahora está todo el mundo pendiente y lo que me queda es decir, sí, pero las definiciones ya estaban. Ya, las definiciones ya estaban, son conocidas por nosotros. Lo que conversábamos a propósito de la vulneración de derechos fundamentales, de la tutela, el procedimiento de tutela laboral, antes se discutía si era o no era aplicable a los funcionarios públicos, ahora hay norma expresa, ¿cierto? Se puede interponer existiendo la relación, en el caso de ustedes estatutaria, vigente o con ocasión del término de esa relación. Las indemnizaciones ahí son distintas a los funcionarios regidos por el Código del Trabajo, y lo que les comentaba a la colega que hablaba adelante es que el derecho al debido proceso no es uno de los cautelados expresamente por el procedimiento de tutela laboral. Por lo tanto, yo he tenido muy poca ocasión de conocer a propósito de sumarios o de investigaciones sumarias. O finalmente han resultado irrelevantes para lo que se estaba resolviendo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Toma, se lo lleva esto.
Solamente precisar que en los canales de denuncia uno hace tantas capacitaciones que de pronto todo el mundo cada vez muy enterando de cosas nuevas. Por ejemplo, la enfermedad profesional que uno cuando va a la Asociación Chilena lo habitual normalmente afiliado, uno va y hace como un tipo de denunciación y hay una investigación, uno puede denunciar desde la AT, porque en el fondo ahora le van los antecedentes. ¿Desde la AT? Sí. Sí. Y yo había leído que era de uno tiene denunciar tanto en el ministerio, que uno pertenece, como también hace la denuncia de la. Ah, perdón, no. La denuncia por acoso, no, porque lo que tú haces ante la AT es denunciar una enfermedad profesional. Pero podría hacer dos pájaros de un tiro. No, lo que pasa es que la AT no tiene no va a tener ninguna obligación, pues. Imagínate que la AT considere que tu enfermedad es común. Pero si le considera que es profesional. No que una enfermedad sea profesional, incluso podría ser por una jefatura, por dificultades de la jefatura, pero no necesariamente constitutivas de acoso. Ya, la denuncia se debe presentar, en el caso de ustedes, ante su servicio o también podría ser ante la Contraloría.